Hola, soy Dani y en este video te voy a explicar cómo hacer diagnóstico de parvovirus canino a través de una prueba hematológica ultra sencilla y unas pruebas de química sanguínea. Incluso podemos incluir hasta un test rápido. Les doy la bienvenida a mi canal de Mascolab. Esta es una sección de las nanoclases que han sido tan famosas, así que espero que continúes hasta el final de este video porque va a ser de vital importancia, porque vamos a compartir unos datos que quizás no sabían. Fue diagnosticado por primera vez en 1968 en los Estados Unidos. En 1978 hubo una pandemia de este parvovirus que inició en Australia y se distribuyó hasta Europa y países de Latinoamérica. En ese momento fueron las cepas 2A y 2B las que fueron responsables de esta pandemia. Luego, en el año 2000, en Italia, hubo una mutación del virus y se creó la cepa 2C. Esta cepa 2C no es tan letal como las cepas 2A y 2B. Recordemos que parvovirus tiene parvovirus 1 y parvovirus 2. Estamos hablando de este parvovirus 2, que es el que produce sintomatología gastrointestinal y en algunos casos miocarditis. Entonces, realmente la prevalencia que existe actualmente en nuestro país, en Colombia, es del 40% de esta enfermedad. Es un dato bastante gigante porque realmente muchas de las pruebas que se realizan se hacen por detección de antígenos o de anticuerpos, lo cual puede variar un poco porque estas pruebas no diferencian estadios de vacunación, que lo vamos a hablar más adelante. Parvovirus es un virus ultra pequeño, es un virus que mide 5000 nucleótidos y su tamaño es de 26 nanómetros. Este tamaño tan pequeño también favorece para que la transmisión sea muy rápida. En general, el parvovirus afecta a zorros, lobos, coyotes y en gatos, pero en gatos recordemos que es la panleucopenia viral felina, que en este tema no lo vamos a tratar. Parvovirus le encanta infectar esas células que se encuentran en fase S. Estas células que están en fase S son las células del tejido hematopoyético, o sea, las que están en el timo, en el vaso y en la médula ósea. O sea, les encanta estos leucocitos, en los cuales utiliza la maquinaria de estos leucocitos para poderse replicar y generar muchos viriones. Entonces, como es un virus desnudo, cuando él está saliendo, o sea, los viriones están saliendo de la célula, pues revienta la célula. Entonces hace que haya una lisis celular. Por eso es que nosotros vemos leucopenias muy marcadas en los pacientes con parvovirus. Recordemos que en las fases S se dan de manera muy frecuente en cachorros. Por eso estamos hablando que la prevalencia de esta enfermedad es del 40%, pero dentro de ese 40%, los pacientes de 1 a 3 meses de edad son los que son más susceptibles a esta enfermedad. Luego vienen los de 4 a 6 meses y de 9 a 12 meses, que en realidad son estas etapas son las importantes, en donde se encuentra generando mucha reacción leucocitaria, mucha presentación antigénica para que estas células del tejido hematopoyético pues estén reproduciendo y se encuentran en fase S del ciclo celular. Ahora, otra de los órganos blancos, células blancos de este parvovirus es los enterocitos. Allí nosotros podemos encontrar mucha replicación, una replicación muy activa de este virus, en la cual presenta una sintomatología bastante característica, que es la diarrea sanguinolenta, distensión abdominal y dolor abdominal, y en algunos casos miocarditis, que es muy severa. Es una miocarditis que no sucede en el curso de la sintomatología inicial cuando es gastroentérico, sino que sucede más adelante. O sea que este virus, como ya lo hemos monitoreado por PCR tiempo real, nosotros podemos encontrar en una fase inicial de sintomatología muchísimas copias en materia fecal y pocas copias en sangre. Cuando desaparece la sintomatología, fue diagnosticado el paciente, fue manejado el paciente, entonces se invierten las copias, menos copias en materia fecal y muchas copias en sangre periférica. Esto hace que, al haber muchísimas copias en sangre periférica, vayan hasta células cardíacas, se replique y produzca miocarditis. En cuanto al diagnóstico, tenemos unas pruebas muy básicas que podemos nosotros hacer en clínica. Tenemos la prueba de detección de antígeno, que funciona de una manera muy fácil, que se los voy a explicar. Entonces, nosotros tenemos el buffer, que tiene unos anticuerpos que están marcados con unas perlas de oro, y estas perlas de oro unidas con el anticuerpo se van a unir al antígeno circulante del parvovirus. Entonces, una vez se unen, nosotros podemos observar en la línea de control unos anticuerpos que van a recibir
esos anticuerpos o anticuerpos que están marcados con esas perlas de oro, y esa línea de control se va a marcar porque la perla de oro florece, es de un color morado. Cuando el paciente presenta antígenos circulantes de parvovirus, entonces se van a pegar a esos anticuerpos y esta perla va a florecer. Entonces, cuando llega acá donde está la línea del test, la T, aquí se encuentran unos anticuerpos y llega la proteína infecciosa, se une acá, como está unida al otro anticuerpo y está unida a la perla de oro, entonces estas perlas de oro van a florecer y vamos a tener tanto la línea de control positiva como la línea del test positiva. Esto quiere decir que es un paciente que es muy probable, y digo probable porque las pruebas rápidas no son de diagnóstico definitivo, las pruebas rápidas son de diagnóstico presuntivo. ¿Por qué? Porque es que las pruebas rápidas pueden perder sensibilidad, pueden perder especificidad, lo cual es muy crítico para hacer un diagnóstico definitivo. Por eso sí o sí tenemos que pasar una prueba complementaria. En estos casos pues tenemos disponible PCR, o podemos hacer una titulación de anticuerpos IgM o IgG, pero bueno, estos anticuerpos IgG, recuerden que no diferencian contactos ni cepas vacunales. Esto hace que se complique un poco el diagnóstico, al igual que las pruebas de detección de antígeno. Sí se hace de manera temprana cuando realizamos una vacunación. Dentro de los parámetros del hemograma nosotros podemos llegar a tener pacientes con leucopenia muy grave. Al principio de la enfermedad podemos tener unos leucocitos normales, al siguiente día una leucopenia supremamente marcada. Esto es normal porque recuerden que los virus se pueden multiplicar. En un segundo pueden haber 1000 copias de un virus, o sea que es muy infeccioso. Esto puede suceder de manera repentina. Podemos tener hipoproteinemia. Cuando hay fases gastrointestinales, pues hay pérdida de líquidos, hay pérdida de proteínas, ¿cierto? Entonces, como hay pérdida de esas proteínas en el suero, nosotros vamos a poder observar una hipoproteinemia. Generalmente los pacientes presentan un aumento de la alaninoaminotransferasa, que es una de las enzimas que miden inflamación en el hígado. También habrían que medir otras enzimas como son la gamma-glutamiltransferasa y bilirrubinas, que es muy importante. Estos pacientes pueden llegar a presentar hipoglicemia, hipocalemia. Entonces, en resumen, el test rápido es muy interesante hacerlo, tiene que hacerse porque es una enfermedad de curso muy agudo que no deja actuar. Recordemos que si da positivo, pero si el paciente fue vacunado, por ejemplo, hace una semana fue vacunado el paciente, es necesario confirmar ese test rápido con una prueba molecular. Ahora bien, si la enfermedad no tiene, por ejemplo, no cursa con muchas proteínas circulantes el patógeno, es necesario pasar una prueba mucho más sensible como la prueba molecular PCR para parvovirus. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a diferenciar con parvovirus si el paciente está, esas copias que nosotros estamos detectando pertenecen a vacuna o pertenecen a enfermedad? Realmente lo que se hace aquí para confirmar esta enfermedad es, si tuvimos un paciente PCR positivo, no sabemos si es vacuna o no, porque realmente la prevalencia es mucho mayor en pacientes de 1 a 3 meses, y esa es la etapa crítica porque allí es donde existe la vacunación, es donde nosotros empezamos nuestro plan vacunal. Entonces, ¿qué hacemos? Repetir a los 15 días. Si en 15 días el paciente presenta un aumento de copias, quiere decir que era una enfermedad. Si el paciente da una PCR negativa en 15 días, quiere decir que era una vacunación, o sea, pertenecía a una vacunación. Lo más importante aquí es hacer el monitoreo de esta enfermedad, porque como les decía al principio del video, nosotros podemos tener un paciente positivo a parvovirus, incluso sin sintomatología, pero puede llegar a producir un infarto. Y esto es porque no controlamos las copias que están circulando en sangre periférica, y eso es muy importante. Bien, espero que les haya aportado mucho esta información. Mi nombre es Dani Chinchilla y los invito a que visiten mascola.com. Allí podrás encontrar todas las PCR relacionadas a los patógenos de la clínica diaria. Un fuerte abrazo.